mi nombre. Nos dijeron que nos iban a llevar a la comisaría de policía. Vamos ya con otro asunto. Este jueves caía abatido en una redada en la que participaron más de 100 soldados Arturo Beltrán Leiva, uno de los narcotraficantes más buscados por las policías de México y de los Estados Unidos. Jefe de jefes del poderoso cártel de Sinaloa, Arturo Beltrán movía sus tentáculos con total impunidad en Ciudad Juárez, la metrópoli más violenta de México y probablemente del mundo. Es una ciudad en guerra, en la que han sido asesinadas a lo largo del año casi 2.500 personas y en la que las víctimas de secuestros y extorsiones se cuentan por millares. Informe Semanal ha entrado en el infierno de Ciudad Juárez para contárselo. Colonia División del Norte, uno de los barrios marginales de Ciudad Juárez. Aquí nos encontramos con el muerto de las 6:30 de la tarde. Así es como lo llama la policía. No es el primer ejecutado del día ni será el último. Ver personas asesinadas en las calles de esta ciudad se ha convertido en algo casi cotidiano. Estamos mirando, pero no sabemos nada. No, pues oír los balazos y vine. La gente regularmente no quiere meterse en problemas, no hablan, no aportan gran cantidad de datos sobre lo que pasa. Ahorita en este momento se ha cuestionado a algunos de los vecinos sobre lo sucedido y ellos lo único que manifiestan es que escucharon los disparos pero no vieron nada. Únicamente salieron y vieron a la persona ahí ya sin vida. ¿La gente tiene miedo? Claro que tiene miedo. Pero el miedo no les impide mirar. Hasta aquí llegan mujeres acompañadas de sus hijos. Detrás de la cámara, estas madres nos comentan que sus niños juegan a ser sicarios. Incluso para algunos se ha convertido en rutina sentarse a observar cómo retiran el cadáver. Uno de los eventos más violentos que a mí me tocó ver fue cuando dejaron en la puerta del edificio del Poder Judicial de la Federación una camioneta Jeep roja con 4 cuerpos decapitados adentro y una de las cabezas puesta sobre el cofre, justo ahí, a las 8 de la mañana. Aquí asesinaron a una comandante, a una mujer policía, que venían siguiendo y venían balaceando desde muchas cuadras atrás. Finalmente la hirieron. Ella chocó con el poste del estacionamiento y los sicarios se bajaron y la ejecutaron desde el segundo carril. Se encontraron más de 18 casquillos en el suelo. Cuando Fabio Meltis llegó hace 4 años a Ciudad Juárez no era un lugar tan violento. Siempre hubo asesinatos porque siempre fue uno de los mejores caminos para introducir droga en Estados Unidos, país con el que hace frontera. Pero en enero de 2008 se desató una guerra entre 2 poderosos grupos de narcotraficantes por controlar la ciudad. El resultado, desde entonces y hasta hoy, casi 4.000 muertos. Al principio la gente creía que no era con ellos. De hecho, se decía hace un par de años, mientras tú no te metas con el crimen organizado, mientras no andes en la bronca del narco, no te va a pasar nada. Esto ya no es así. Se rompieron los códigos de honor entre los narcos, ahora hay niños, hay mujeres entre las víctimas fatales del crimen organizado. En México operan 7 grandes cárteles de la droga. Desde los años 90 esta ciudad era territorio del cártel de Juárez y ningún otro le disputó abiertamente la plaza, hasta que el cártel de Sinaloa, con el que colaboraba, se convirtió en su enemigo. El grupo del cártel de Sinaloa y el grupo del cártel de Juárez eran como hermanos, eran entre ellos, entre los jefes, eran verdaderamente cercanos, operaban juntos, eran 2 grupos delictivos, pero operaban juntos y se da un rompimiento entre ellos. Y siempre el rompimiento entre hermanos es un rompimiento más profundo que el rompimiento que se da entre socios. Y desde esa ruptura, Ciudad Juárez vive 2 guerras, la que libran los narcotraficantes entre sí y la que inició el Estado para acabar con ellos. Más de 7.000 militares y 3.000 policías federales patrullan las 24 horas del día por esta ciudad de escasos 2 millones de habitantes. La percepción de la ciudadanía es que realmente no ha servido de mucho la presencia de los militares y de los policías federales, porque lo vemos en el común, en el vivir diario. Las extorsiones persisten, los secuestros, el robo de autos con violencia, muertes, todo eso ha persistido.
Los controles sorpresa forman parte del trabajo del ejército, que lucha con un enemigo muchas veces invisible. Según datos oficiales, en esta ciudad los narcos tendrían más de 5.000 informantes a su servicio. Gente, por ejemplo, que aparentemente solo se dedica a vender en sus puestos callejeros. Y es que el narcotráfico ha ido más allá. Es la parte más rentable, pero no la única, de una estructura mucho mayor que se llama crimen organizado. Hemos venido pagando ahorita el costo de muchos años de permisividad, de tolerancia, de indiferencia, de falta de cultura al respeto a la ley. Todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, de la federación, del estado y del municipio, estaban infiltradas por la delincuencia organizada. Luego entonces, ¿cómo vas a enfrentar el crimen organizado cuando lo tienes dentro? En Ciudad Juárez han cambiado a casi la totalidad de sus policías municipales. Hace 2 años más de la mitad eran corruptos y no se enfrentaban a los 8.000 pandilleros que se calcula trabajan aquí para el crimen organizado. Parte de ellos son chicos jóvenes de origen mexicano que vivían en Estados Unidos, pero que allí cometieron delitos y aquel gobierno les expulsó y se quedaron en esta ciudad. Hoy, por menos de 200 euros, son capaces de matar. Le dicen qué es lo que hay que ir a hacer, le dan la pistola o el arma larga y el vehículo robado en muchos de los casos para ir a matar a alguna persona. Les dicen dónde está, qué características tiene o qué vehículo tiene o en qué casa o en qué negocio está. Van, lo matan, regresan las armas, el vehículo y se van en el transporte público a su casa a esperar que sean convocados en alguna otra ocasión para cometer algún otro delito. En los casi 3.300 kilómetros de frontera que comparte México con Estados Unidos, dicen que hay más tiendas de armas que gasolineras. Los medios con los que cuenta el crimen organizado en esta guerra son mucho más sofisticados que los que utilizan los militares. El 99% de las armas que utiliza el crimen organizado aquí en México proviene de Estados Unidos. Por eso una de las principales labores del ejército en los 5 puentes que comunican a Ciudad Juárez con el país vecino es controlar que no entre ese armamento. Fíjense bien, voltéense a ver todos. Casi la mayoría conocemos a alguien o tenemos a alguien que han matado. ¿Por qué los han matado? A ver, que nos platique Magali. Porque hay un señor que vendía droga, era amigo de mis tíos y de mi abuelo, y llegaron y lo mataron. ¿Y llegaron y mataron nada más al señor o llegaron y los mataron a sus tíos? Este curso los colegios de Ciudad Juárez han comenzado a dar clases de formación cívica y sorprende escuchar cómo muchos de estos niños, que no tienen más de 12 años, reconocen que han visto a algún muerto en la calle. A las 12 del día, o sea, a esa hora fue el asesinato. Sí. ¿Y quién se fue a asomar? Que íbamos allá con mi abuelita y pasamos y yo vi cuando los rafaguearon. Cuando los rafaguearon, ¿y qué hiciste, hija? Correr. Correr. Aquí les enseñan a cómo actuar ante cualquier situación de riesgo, aunque la mayoría vive en barrios donde actúan las pandillas. Lo que pretenden con estas clases es que no se metan en ellas. Si por ejemplo en una familia de pandillerismo, desde el abuelo es el jefe de la pandilla, entonces los hijos y los nietos para ellos es muy común ser pandilleros también y andarse peleando con otras pandillas. Es algo que en su entorno se les hace bien porque es lo que han vivido siempre. Balacera en las calles de Senderos de San Isidro dejó un saldo de 2 muertos. Hombre localizado en una alcantarilla era el hijo del narcotraficante apodado El Greñas. Desde hace 2 años, cada día, los informativos del Canal 44 de Ciudad Juárez dedican los primeros minutos de su tiempo a contar las notas rojas del día, es decir, a cuántas personas han asesinado y en qué lugares. 2 personas perdieron la vida. Pues a la hora de leer las notas sobre los muertos de todos los días, porque son 10, 12, 13, a veces más, pareciera estar uno leyendo la misma nota y repitiendo. Las circunstancias son las mismas, en el cruce de alguna calle, llega un comando armado, rafaguea, deja casquillos percutidos. Edgar Román nos asegura que muchas veces tienen dudas de cómo actuar. El crimen organizado se puede enfadar si no dan algunas noticias. Varios trabajadores de este canal han sido apuntados con armas largas y es que a veces ellos llegan antes que la policía al lugar del crimen. En esta ciudad, desafortunadamente, la gente le tiene más confianza a los medios que a la misma policía. Te habla a un canal de televisión como este,
y te dicen, acaba de suceder esto, necesitamos ayuda. Hace unas semanas no hubo ninguna ejecución durante casi 2 días y toda la ciudad se sorprendió. Explicar por qué ocurrió no es fácil, como tampoco lo es contar los motivos por los que el cártel de Juárez y el de Sinaloa comenzaron esta lucha. El trabajo de periodismo de investigación no existe. No hay las garantías para tú ir a escarbarle, a hacer la labor de investigador, no hay, porque te vas a meter en problemas. La mayoría de los periodistas hemos llegado a un consenso, ¿no? Vas a presentar lo que está visible en las calles, lo que ha sucedido y no más. El 13 de noviembre de 2008 asesinaron en la puerta de su casa y delante de su hija de 8 años a Armando Rodríguez, un periodista que hacía información policial. Era uno de los profesionales que mejor conocía el mundo del crimen organizado en la ciudad. Él era responsable en su trabajo, por supuesto, no publicaba chismes ni versiones, investigaba y corroboraba. Su viuda nos dice que varias veces había recibido amenazas y se atreve a contarlo delante de la cámara, algo que no es fácil en esta ciudad. La muerte de su marido todavía está impune, como en la mayoría de los asesinatos que aquí ocurren. Armando Rodríguez es una de las víctimas inocentes de esta guerra de narcos. Y aquí sigo, aunque pensando en que esta no es una ciudad para mis hijos. Juárez es casi con seguridad la ciudad de México proporcionalmente con más número de drogadictos. El crimen organizado paga con droga a las pandillas. Además, su venta aquí también se ha convertido en un importante negocio. Lamentablemente se están generando muchos jóvenes en la adicción. Tenemos en el municipio de Juárez solamente más de 100,000 adictos, todos ellos entre 17 y 27 años de edad. Estamos hablando de una generación prácticamente perdida. Los secuestros y las extorsiones son otras de las formas que tiene el crimen organizado de recaudar dinero. A quien no paga, por ejemplo, le queman el negocio. Las maquilas son desde hace 40 años el motor económico de Ciudad Juárez. En ellas trabajan hoy cerca de 240.000 personas y aquí nos aseguran no ha logrado tejer sus redes la delincuencia organizada. Casi todas son de capital extranjero, la mayoría estadounidense. No quiere decir que no están preocupados, no quiere decir que no están en constante comunicación con nosotros. Hemos recibido correos electrónicos con muchísima preocupación. Algunas de ellas sí nos han dicho que si no baja esto se retiran y se van. Solo el río Bravo separa a Ciudad Juárez, en México, de El Paso, en Estados Unidos. Urbanísticamente parecen una única ciudad, pero esta, Juárez, es la más peligrosa de México y El Paso, la segunda más segura de aquel país. Por eso no sorprende este dato. Más o menos se calcula que en los últimos 2 años 60,000 familias han cruzado a establecer su lugar de residencia en otro país, en Estados Unidos. Ellos son una de esas familias. Se mudaron a El Paso en septiembre. Pepe abrió varios restaurantes en Juárez, pero la crisis económica y sobre todo la violencia hicieron que fracasaran. Además, no quería exponerse a que un día el crimen organizado le pidiera la cuota. Me vine porque ya estuvo muy cerca todo, la situación. Nos asaltaron una vez en el restaurante, muy fuerte, muy pesado, con pistola y todo. Pues no, digo, pues me sentí muy inseguro y por eso fue que decidí venirme para acá, Estados Unidos. Todavía tiene que hacer mucho esfuerzo para pronunciar la palabra secuestro. Es lo que a ella le ocurrió. En Juárez tenía un buen negocio que ahora ha tenido que abandonar. Nunca pensé que a mí me fuera a pasar. ¿Por qué? Yo vivo en una colonia popular, ¿sí? Nunca pensé que fuera a llegar a un barrio en el que yo vivía. Yo dije, esto es nada más en áreas de gente muy acomodada. Confiesa que estar fuera de allí le da seguridad. Sabe que su caso no es único. Donde recibe ayuda psicológica ha conocido a muchas más personas que pasaron por lo mismo. A mí me encantaría regresar a mi tierra definitivamente, que Juárez fuera el mismo de antes, que pudiéramos caminar en las calles de Juárez
libremente como lo hacíamos antes, que nuestros hijos salgan a pasear, a la escuela libremente, tranquilamente, que ese comercio se levante. Sí, Juárez es frontera, es un puente, gente de todo el mundo. Detrás de este escenario de violencia y miedo que tiene atrapado a Ciudad Juárez desde hace 2 años, existe también otro mundo tan real como el de los asesinatos. Es el de una sociedad que intenta vivir en paz en medio de las balas. Los juarenses tienen fama de ser trabajadores y hospitalarios, pero hoy el mundo solo les conoce por los crímenes que ocurren en sus calles. Bueno, nos queda un último reportaje.